Hola, ¿cómo están? Muy buenos días para todos, todas. Gracias por la invitación. Y sí, lamentablemente hubo dichos muy desafortunados en los medios en estos últimos días. Me gustaría empezar, a ver, tomando un caso que además es una persona que es paradójica en esta cuestión, que es Piazza, que habló de calentura momentánea como casi un justificativo de la denuncia de abuso sexual. ¿Cómo se interpretan esas declaraciones, doctora? Bueno, uno tiene que entender que cuando hay un adulto involucrado que de alguna forma mete en su sexualidad a un menor, ya hay un abuso. Digamos, por más que el menor quiera, digamos, sea un adolescente que quiera, pareciera consentir, ya la diferencia etaria habla de una diferencia de poder. Que esto es clave en el abuso. Y por el otro lado, uno no pretende ver en el abuso sexual infantil o de niños y adolescentes muestras de violencia. Muchas veces son seducciones o extorsiones, claro, digamos, lo que se ejerce. Hablar de una calentura del momento es algo erróneo, porque el abusador sabe lo que está haciendo, no es algo del momento, claro, y sabe que daña, ¿no? Claro. Esa es para mí fue muy desafortunada esa expresión. Claro, aparte la denuncia dice que fueron 3 años de esta situación en que estuvo viviendo, no es que fue una vez y nunca más. Claro, el tema es que muchas veces uno cree que el abuso sexual es como esa violación que sucede en la vía pública en un momento, y en realidad por ahí son cuestiones donde tiene que ver el sometimiento y el poder ejercido por un adulto que detenta ese poder, que son muy hábiles para situarse en situaciones de poder, ¿no? Puede ser alguien famoso, puede ser el cura, un pastor, ¿no es cierto? Y de alguna forma va envolviendo al niño o al adolescente. Claro. Y entonces son situaciones de abuso crónicas, y son muy difíciles de visibilizar, porque el niño o el adolescente primero a veces cree que esto es lo normal o lo esperable. Muchas veces la familia acompaña de alguna forma, sirve como entregadora, y entonces no lo puede detectar. Y cuando lo puede detectar, puede sentir vergüenza, puede tener miedo a la represalia, ¿no? Por eso muchas veces los casos de abusos no se detectan o no se pueden denunciar en el momento, sino mucho tiempo después. Tienen miedo también de que no les crean, o lo dicen y no les creen también, ¿no? Esto lo vemos mucho. Lamentablemente esto no es un tema que me es ajeno, sino yo coordino una guardia de pediatría, claro, en un sanatorio de una obra social muy grande, y bueno, la primera postura es: nosotros los adultos que estamos en el sistema de salud y en el sistema educativo, hay que creerles a los chicos, ¿no? Porque muchas veces el abuso, en el 30% también, eso es algo que quería remarcar, es intrafamiliar de una persona muy cercana. Y es algo crónico. No es no es un día un abuso puntual, sino es algo crónico, ya les digo, sostenido por este tema de extorsiones, amenazas, decirle que nadie te va a creer, claro, y también de seducciones, ¿no? A veces no es... el abusador es muy seductor, no es alguien que uno lo vea como violento. Tenemos que sacarnos ese concepto de la cabeza de que el abusador es el violador encapuchado de un callejón. Claro. Doctora, pero hay que aclarar, aunque no haya sometimiento físico, la diferencia de madurez entre una persona de más de 30 con un menor de edad, hay un sometimiento ahí que es psicológico. Es una persona que tiene más herramientas que otra, no hay igualdad. Por supuesto, digamos, la base del consentimiento es que la persona pueda decidir, ¿no? Pueda decidir qué, cómo, quién, cuándo, y pueda retirarlo si hay algo que no le gusta en cualquier momento. Esto es para cualquier vinculación, incluso entre dos adultos, ¿no? La base del consentimiento es eso. Es específico para una persona, para una actividad, en dónde, cómo, y que se pueda retirar. Ahora bien, un menor tiene capacidad de abstracción, de capacidad de tomar la decisión de saber bien lo que hace y lo que deja de hacer,
No. Y un adulto tiene mucho más recursos y manipula entonces al menor, ¿no? Lo manipula, yo les digo, con esta cuestión entre seducción y amenaza, extorsión. ¿Me entienden? Entre esas dos cosas. Ya una diferencia etaria tan grande, más del doble de la edad, no tiene que hacer sospechar en abuso. Bien, bien. Doctora, usted lo dijo, lamentablemente no le es ajeno este tema, le toca atender una guardia de pediatría. ¿Cómo son los efectos psicológicos, me refiero, y también dentro de lo emocional, de un niño que lamentablemente le toca vivir situaciones de abuso? Bueno, los efectos psicológicos los vemos en el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, un niño que está sufriendo un abuso sexual, por ejemplo, que empezó por el padrastro o el abuelo, puede ser el padre, ¿no? En ese sentido es alguien cercano, en general el cura, el pastor, el entrenador. Es un chico que va a cambiar su carácter. Va a tener, si era retraído, va a hacerse, por ahí empieza a desinhibirse, empieza a mostrar actitudes como muy sexuales para su edad. Si era un chico o chica que era expresivo, que digamos no tenía problemas, que era extrovertido, por ahí se inhibe. Después puede tener problemas de encopresis o enuresis, o sea, pérdida no puede controlar los esfínteres, ¿no? De materia fecal o de orina, trastornos en la conducta alimentaria, trastornos para dormir, expresiones así de violencia, pesadillas, ¿no? Eso en lo inmediato, ¿no? Cuando empieza el abuso, ¿no? Sobre todo cuando es alguien que empieza, que se incorpora de alguna forma al círculo íntimo del niño y empieza el abuso. Y después, a mediano y largo plazo, yo lo veo como sexóloga. La cantidad de gente, sobre todo mujeres, que han sido víctimas de abuso sexual, es enorme. Se calcula que escuchaste el número, 1 de cada 5 niños fue abusada sexualmente y uno entre 10 o 13 niños abusados sexualmente de infancia. Números enormes, ¿no? Que obviamente estas consecuencias a largo plazo van a impactar sobre la autoestima de la persona, las posibilidades, digamos, que tenga de vincularse con otros, porque es una herida que es indeleble, queda marcada en el alma. Doctora, bueno, estaba respondiendo la pregunta que hacía una de los oyentes, mamá de niños pequeños, esos síntomas a tener en cuenta, pero hay otro mensaje que pregunta cómo se le enseña, dice, a un hijo y desde qué edad para que pueda entender que no deben tocarlo. Bueno, en ese sentido es la familia y es la escuela, ¿no? Lo primero que se le enseña es el cuidado del propio cuerpo, un niño, por ejemplo, que va al jardín, del propio cuerpo, y de que mi cuerpo es mío, yo lo puedo tocar, pero no puedo tocar el cuerpo del otro sin su permiso, ¿no? O sea, el cuidado del propio cuerpo y el cuidado del cuerpo del otro, ¿no? Eso es fundamental. Porque, ya que lo traes acá, sí. Muchos casos de abusos en los niños son detectados a partir de la ESI, ¿no? De los talleres de educación sexual integral en el colegio, porque ahí empiezan a trabajar estos temas, el cuidado del propio cuerpo, la autonomía, los derechos, y pueden identificar situaciones que viven en el hogar, y decir, esto no es normal, lo que me ocurre en mi casa no es normal. Y entonces van y le dicen lo que está pasando en la casa, y nosotros como adultos tenemos que prestar oído a esto, y no solo prestar oído, sino que tenemos la obligación de denunciar. Como les decía antes, si el 80% del abuso es intrafamiliar, el familiar no va a ir a hacer la denuncia. Entonces nosotros actuamos como voceros de los niños, y tanto del sistema educativo como del sistema de salud tenemos que denunciar nosotros. Lo ideal sería que alguien de la familia también pudiera acompañar al niño o niña, ¿no? Y abrir los ojos ante esta situación y hacer también la denuncia, pero a veces la familia puede ser cómplice del abusador, y entonces no se puede, pero sí tenemos nosotros la obligación de hacerlo y tomar las medidas, lo que llamamos como medidas de protección de personas. O sea, si el abusador es conviviente, por ejemplo es el padre, el padrastro, el abuelo, pero que vive en el mismo domicilio, hasta que se lo excluya del hogar,
el niño o niña debe ser internado, Bien. digamos, en un lugar, muchas veces es el hospital público Sí. o la clínica de la obra social o de la prepaga, mientras la justicia realiza todas las averiguaciones del caso, ¿no? Esto va a una fiscalía de turno, etcétera, etcétera, tiene todo un proceso, un camino, ahí, mientras se hacen las averiguaciones, el niño está protegido, ¿no? Dentro de la institución. Doctora, Con lo que implica sacarlo al chico de la casa, pero bueno, claro. lo estamos protegiendo del abusador. Claro, es una situación excepcional. Doctora, justamente con lo que nos dice, nos consulta Rita, ¿cómo se puede detectar en los adultos cuando tienen conductas diferentes hacia los niños? Bueno, a ver. O sea, ¿a qué prestarle atención? Es lo que consulta Rita. Bueno, en general, un adulto, digamos, estamos hablando de un pedófilo, o mejor dicho, un pederasta, ¿no? Sí. Hay una diferencia media semántica, pero a los fines prácticos es lo mismo. El pedófilo es el que tiene esta atracción o impulso sexual perverso en el sentido, es una parafilia, en el sentido que es algo que no es normal. Y el pederasta es el que realiza concretamente, se responde, digamos, actúa en consecuencia de este impulso, ¿no? Es decir, el pedófilo es el que tiene el impulso, el pederasta el que lo ejecuta, es decir, el que avanza. En general se usan como sinónimos porque si vos tenés solo el impulso y lo reprimís, nadie se entera y nadie sufre consecuencias, que es lo que... es como tener el impulso de matar. A veces uno tiene el impulso de matar, pero no lo mata. Que no sos un asesino. Pero el asesino, ¿cuál es? El que efectivamente lo hace, digamos, ¿no? Claro. Esto es lo mismo. El que cede ante los impulsos. Claro, el pederasta es el que lo hace. Bien. En general son personas como, digamos, tienen una personalidad, una estructura de la personalidad perversa, en el sentido de que no sienten empatía por el otro, porque saben que están dañando, saben que están haciendo un daño, no es que no lo saben. Entonces, son muy buenos manipulando a las personas, ya les digo, no sienten empatía, pueden manipular sin ningún tipo de culpa, y a veces es muy difícil detectar a un pedófilo / pederasta. Es muy difícil porque sabe ocultarse y porque buscan justamente aquellas presas más vulnerables, ¿no? No van a buscar a un niño, por ejemplo, ¿no? Alguien que detente una posición de poder en una iglesia o en un club. No va a buscar a aquel niño cuya familia está presente, que acompaña al niño, un niño que se defiende, que tiene autoestima alta, ¿me entiendes? Van a buscar a alguien más vulnerable, a un niño cuya familia es disfuncional, o sea, no estoy hablando en el caso de no en un abuso intrafamiliar, sino ese 20% que es fuera de la familia, ¿no? Sí. Van a buscar a ese niño que los padres no están, o se pelean, o no lo miran, un niño que es retraído, que por ahí le cuesta socializar, y se van a acercar, como buenos depredadores que son, a esa presa más fácil. Entonces, no es muy fácil detectar a decirle, el pedófilo, pederasta tiene estas características. Suelen ser muy hábiles ocultando. Fíjense en todas estas redes que tanto aparecen, incluso hubo médicos involucrados en redes de pedofilia en algún momento, que por ahí actuaron durante años sin que nadie los descubriera, ¿no? Y que por ahí alguien se animó a romper el silencio y después fueron cayendo embascadas las denuncias, mismo contra la Iglesia Católica, ¿no? Hubo una época por ahí, ahora ya no está tan, digamos, de moda, no está tan en boga, porque ya salieron a la luz un montón de casos, pero 10 o 15 años atrás era una catarata de denuncias, ¿no? Doctora, preguntan los oyentes específicamente si siempre son personas grandes los pedófilos o pueden ser adolescentes. En este caso, esta oyente nos pregunta, dice, a veces veo conductas raras de adolescentes, nos hace referencia. Bueno, en realidad uno tendría que preguntarle qué le pasa a ese adolescente que está teniendo esta conducta rara. Digamos, ¿qué es una conducta rara? ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Bien.
por nosotros no un menor no se denuncia, ¿no? Vamos a empezar por eso. Claro. Un menor no se denuncia y se investiga qué es lo que sucede con este menor que tiene una conducta, por ejemplo, de abuso hacia otro menor que en general es más chico. Por ejemplo, un adolescente de 15 años que tiene una conducta sexual inapropiada, o un toqueteo, un manoseo con una de 10 años o 8 años. Uno hace una exposición ante el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, por ejemplo, por lo menos acá en Capital Federal, que es donde yo estoy, pero en todos los distintos lugares, digamos, distritos tienen su mecanismo, ¿no? Su flujograma. Se hace una exposición para investigar qué le está pasando a ese niño, ¿no? Lo más probable es que ese niño sea víctima, a ese adolescente que está teniendo esta conducta inadecuada, sea víctima de un abuso, ¿no? Claro. Eso como dato. En general, los niños y adolescentes repiten las conductas que ven y que sufren en carne propia. Claro. O sea, Entonces, doctora, que si hay un conducta, adolescente que está sí, teniendo este comportamiento hay que prestar atención porque probablemente sea víctima de ella misma. sí, Bien. lo más probable es que sí. Y aparte, bueno, un menor, ya les digo, no se denuncia. Claro. Se hace la exposición, sí, ante el consejo, para que, digamos, los trabajadores sociales, psicólogos y demás intervengan, tanto para quien fue víctima, ¿no? de la conducta inapropiada, como para el que hizo, el que tuvo esta conducta inapropiada. Bueno, se investiga, bueno, qué es lo que está sucediendo. Bien. Bien. Pero en general, si un adolescente tiene esta conducta, algo está pasando en su familia, y digamos, probablemente sea víctima también. Bien. Que Doctora, no le exime de lo que haya hecho, ¿no? Simplemente pone en perspectiva. pero hay que alertarse cuando pase esas situaciones. Doctora, Sí. muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. No, por nada, bueno, y gracias, y cuando ustedes quieran, acá dispuesta. Que tenga un buen día. Bueno, muchas gracias. Hablamos con la doctora María Edith Martín.